Buenos días, más familia, más amigos, al mundo entero un mensaje del Evangelio de la Gracia, amén. Fíjate, amada familia, hoy te vamos a hablar sobre las cosas buenas y malas naturales del cuerpo. La bendición es entendimiento de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación, por fe, Él salva el alma, la circuncida y rescata el alma. Amén. En el momento que tú crees que Cristo murió todo por tus pecados, ahí te arrepientes de una falsa fe, de todo aquello que no murió por tus pecados, recibes el bautismo del Espíritu Santo. Tu alma espiritualmente es lavada con el poder sobrenatural de Jesucristo, la promesa de Dios Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo en el momento que pones la fe en Jesucristo, en la muerte y resurrección. Amén. Y se entiende que en ese momento que tú recibes la fe vive por fe. No puedes ligar esta fe con nada, ni con ídolos, con nada, ni creencias, ni religiones que no tengan nada que ver con el amor de la resurrección de Cristo. Amén. Te voy a leer una parte ahí que cuando resucitamos, somos del que resucitó. Amén. Estamos en la ley moral y la ley espiritual, o sea, la gracia, el amor, la misericordia. Amén. Dice Romanos capítulo 7, el Espíritu Santo usó el apóstol Pablo para escribir esto y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Analogía de un matrimonio, ¿verdad? Una persona que es casada, ¿verdad? Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuál es la ley del matrimonio, verdad? Cuando se casó allá con el fiscal, con los abogados y los testigos, ¿verdad? Se casó y es una ley moral que hay que cumplir en la tierra. Amén. Dice el 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si se uniere, si muere el marido, se puede volver a casar. Pero dice que si su marido vive, todavía vive, ¿verdad? Y si se junta con otro marido, con otro hombre, es adúltera, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber que esta analogía nos muestra un ejemplo de la ley moral, ¿verdad? Y en el 4 en adelante nos muestra un ejemplo de la ley del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Amén. Para la bendición de la verdad, de que aquí nos muestra que nosotros no podemos ligar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Hasta cuando llega el Antiguo Testamento, cuando Jesús está en su cuerpo humano, muere en la cruz, hasta ahí llega el Antiguo Testamento. Mateo 27 y Mateo 28, Jesús resucita, Nuevo Testamento, cuerpo celestial. Son dos cosas que le hace distinto. El Señor Jesucristo vino, entró en un cuerpo, ¿verdad? Consumió nuestros pecados, recibió la ira de Dios, toda la ira por los pecados de nosotros, la recibió nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre, derramó su vida, murió y resucitó al tercer día. Dios Padre lo levantó con su espíritu de entre los muertos y resucitó con cuerpo celestial. Ahora, alma, cuerpo y poder espiritual. Y con ese nuevo cuerpo, con el Espíritu Santo y con alma, el poder de Dios en Cristo Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Dice el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Igual, somos de aquel que resucitó de los muertos, Jesucristo. Entonces entendemos, ya no somos de la ley, de Moisés. Para un judío hablaba de lo que era la ley, no, ya ellos de ahora son de la gracia. Si deciden no estar, bueno, otra cosa. Nosotros los gentiles, los que éramos gentiles, ahora una persona para ser gentil sigue siendo extranjero, ¿verdad? Delante del reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene que pasar? No creer que Cristo murió por sus pecados. Entonces, por lo menos el pueblo judío ya no son de la ley, son de la gracia de Jesús.
Si la aceptan, si no la aceptan, siguen siendo de desobediencia. Nosotros que no creíamos nunca tuvimos la ley, ¿verdad? Y creíamos en dioses paganos, ídolos falsos, religiones falsas, cristianismo falso, todo eso, venimos a creer por la muerte y resurrección de Jesús, recibimos que la misericordia y el amor del Hijo. Amén. Y dice el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Obraban, o sea, el cuerpo tiene deseos buenos y malos, ¿verdad? Y aún los deseos buenos son naturales, ¿verdad? Y malos, lo que llamamos en la carne, pecado en la carne, ¿verdad? Malos, ¿verdad? Entonces, dice el 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. Amada familia, guiado por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo rescata tu alma, regenera tu espíritu y te hace entender aquí, no por la ley, porque la ley baja al pecado. Entonces, debemos entender, amado, en el mundo entero que escuche este mensaje y que lo debe, yo se lo recomiendo que lo vea, que lo busque por YouTube, que lo vas a tener. Debe entender que la persona que recibe por fe, se arrepiente de una falsa fe, ¿verdad? Y recibe por fe el Espíritu Santo, ahí ha hecho su confesión de fe, se arrepiente de una fe falsa que tuvo y recibe a Cristo que murió por sus pecados, cree en Jesucristo que murió por sus pecados, mandato de Dios Padre para vida eterna, porque en Él está la salvación, ¿verdad? En esa muerte y resurrección, en el derramamiento de su sangre, ¿verdad? El pan de su cuerpo que fue derramado en la cruz, resucitó el tercer día y ese es el pan de vida eterna. Pan espiritual, alimento espiritual para el alma, para que el alma sea llena de paz, de amor, de misericordia del Hijo de Dios. Amén. Entonces, dice que sirvamos ahora el Espíritu Santo, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios venimos a ser guiados por el Espíritu Santo, hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Ahora, el contraste es de que tú todavía permaneces en un cuerpo, ¿verdad? Cuerpo que sigue siendo pecaminoso. Ahora, pero en el alma está el Espíritu Santo que te ayuda ahora contra los malos pensamientos, los malos deseos y lo que no te edifica, ¿verdad? Entonces venimos a leer el 7. El pecado que mora en mí, el apóstol Pablo escribió esto en su experiencia, el Espíritu Santo le muestra esto y lo escribe, ¿verdad? Porque dice que el pecado mora en él. Entonces dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo porque yo no conocía el pecado, sino por la ley. O sea, la ley de Moisés nos mostraba la pecaminosidad, ¿verdad? Cómo tratar de no pecar, cómo vivir la ley de Dios y cumplirla, ¿verdad? Y cómo, si una persona peca, cómo pedir el perdón, era la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, que estaba la circuncisión del prepucio para poder cumplir la ley, ¿verdad? Cumplir el día de reposo, que era el día del Señor, el día sábado, congregarse, obedecer al pastor de turno, ¿verdad? Diezmar, ofrendar, adorar al Señor el día de reposo, todo eso era por ley. Si la persona cumplía la ley, lo mataban a piedra porque así era la ira de Dios. No cumplía la ley, pasabas una disciplina por una falta a una de estas leyes de Dios, entonces hacías una disciplina, pagabas el pecado, ¿verdad? Buscabas un sacrificio, buscabas un animalito y hacías un sacrificio, ¿verdad? Entonces hacías el sacrificio para perdón de pecados. Eso era en la ley, Antiguo Testamento. Ya no está bajo la letra, ya no está bajo la ley. Entonces quiere decir que por Jesucristo, que hizo el sacrificio perfecto, vengo a gracia y a misericordia. Amén. Entonces vivo en Jesucristo. Ahora, Jesucristo me guía con el Espíritu Santo en el momento que creí, con su muerte y resurrección, me arrepentí de una falsa fe. Y dice el 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hay una ley que nos diga a nosotros que es el homicidio, que es la codicia,
que es la mentira, que es el engaño, que es el adulterio, que es el pecado espiritual. No lo dice, entonces no conocieran el pecado, ¿verdad? Entonces dice 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vinido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en sí mismo, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resucitó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es justa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces el apóstol Pablo aquí ya es apóstol y él escribe esto y está dando su experiencia. Él tiene el Espíritu Santo, ya él es salvo. Él era Saulo de Tarso en el tiempo que perseguía a la iglesia y conocía la ley. Pero él habla de un contraste entre la ley y la gracia y la guía del Espíritu Santo. Y habla de su cuerpo, que está en su cuerpo. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la ley que era espiritual, ¿verdad? Para darle duro al pecado. Dios, ¿verdad? Puso su ley, ¿verdad? El que no la cumpliera, ¿verdad? Caía en maldición, desobedecía a Dios y venía el castigo de la ira de Dios sobre las personas que no obedecían su ley, ¿verdad? Antiguo Testamento. Ahora venimos nosotros a la gracia. Vemos aquí que el apóstol Pablo, venimos a la gracia. La ley sigue siendo espiritual, pero ahora en la gracia, en el amor y la misericordia. Ahora es por gracia, ya no es por ley. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, no por ley. Entonces, pero el apóstol Pablo contraste aquí y escribe lo que era su cuerpo. Amén. Dice 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjate aquí, amada familia, el pecado mora en el apóstol Pablo, pero ¿en qué parte? En el cuerpo, en la carne. Entonces dice el 18, y yo sé que a mí en esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate, amada familia, es una guerra espiritual que tenía el apóstol Pablo, porque tiene el Espíritu Santo en el alma, ¿verdad? Pero la carne pecaminosa todavía sigue ahí, buscando los malos deseos. Entonces, el cuerpo, ¿verdad? Tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas, naturales, trabajar, estudiar, hacer cosas buenas, ¿verdad? Deporte. Y las malas, los malos deseos del pecado. El pecado quiere desear falsa fe, falsas religiones, mentiras y engaños, todo aquello, adulterio y pecados espirituales y pecados terrenales, ¿verdad? La contienda, todos los problemas, todas clases de pecados que van en contra de lo natural de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo dice en el 18, yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora el bien, no mora el bien, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. O sea, el cuerpo pecaminoso nunca va a desear hacer lo bueno de Jesucristo, que sea siempre lo malo. Entonces dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en él, en su carne pecaminosa, y así toda la humanidad. Quiere decir que trae malos pensamientos a nuestra mente, ¿verdad? Malos deseos. Desea el pecado en la carne, en el cuerpo, desea lo malo, desea todo lo contrario al Espíritu Santo. Entonces es una guerra espiritual que el Espíritu Santo es el único que nos ayuda contra los malos pensamientos para no cometer los pecados que inician por un mal pensamiento.
¿eh? En la mente esto es natural. Mente, cráneo, eso es natural. Dentro de nosotros está un alma que debe ser guiada por el poder del Espíritu Santo de Cristo, promesa de Dios Padre, para batallar contra los malos pensamientos. Circuncida a Dios el alma, ¿verdad? En el momento que pone la fe en Jesucristo y empieza la verdadera guerra espiritual, que el Espíritu Santo llega a la buena conciencia de tu mente y te va diciendo las cosas malas y las cosas buenas, el bien y el mal, ¿verdad? Y entonces te muestra lo sobrenatural y lo natural, ¿verdad? Y hay cosas naturales en la tierra y hay cosas sobrenaturales también. Pero el bien y el mal natural es una cosa. Y el bien y el mal sobrenatural es otra cosa. Entonces, ¿dónde radicaba la pelea el apóstol Pablo? Su lucha tenía que ser guiado por el Espíritu Santo, no por ley. El Espíritu Santo, gracia, amor y misericordia, ya era salvo su alma, pero tenía una batalla diaria, todos los días 24/7, todos los días, contra el pecado en la carne, porque el pecado del cuerpo no desea que tú ores, que tú leas la Biblia, que tú disiernas en el Espíritu, que tú creas a Cristo y digas la verdad de Cristo. No busca, porque el pecado no se sujeta al Espíritu y el Espíritu no se sujeta al pecado. Pero resulta ser, amada familia, que una persona que es creyente, hijo de Dios, tiene su guerra espiritual. Es el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley de Dios? Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. La ley de Dios es la justicia por la fe en el sacrificio de Jesús, la gracia, el amor y la misericordia, ¿verdad? Y la ley del pecado, entonces la ley le da el pecado. La ley de Dios castiga al pecado. ¿Y cuál es el pecado hoy en día de una persona? No creer que Cristo murió por sus pecados. No cambiar y arrepentirse de su fe falsa y creer en la fe verdadera, que es creer que Cristo, poner la fe que Cristo dio la vida por ti. Esa es la fe verdadera. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe verdadera, porque no podéis luchar contra la verdad de Jesús. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo va a tu alma, la circuncida y la separa de la carne, es protegida por el Espíritu Santo, es rescatada para vida eterna, pero tu cuerpo sigue en pecado y es una guerra espiritual contra los malos pensamientos, contra los malos deseos, ¿verdad? Contra todo lo que es contrario al Espíritu Santo, contra todo lo que es contranatural, ¿verdad? De lo normal de que tú vivas en una vida natural, ¿verdad? La vida natural y positiva en esta vida de trabajo, estudio, deporte, cosas buenas, la paz, el amor y la misericordia en Cristo Jesús. Y la vida contranatural son los malos deseos pecaminosos de la carne, que desean el adulterio, el homicidio, el robo, hurto, contienda, problemas. Todo eso cuando una persona llega y tiene esos pecados deliberados que no puede refrenar, eso lo sucede por la raíz del problema, que es la falsa fe. La falsa fe. En cambio, aquí un hijo de Dios como el apóstol Pablo, ya Pablo no está, mira lo que escribió: malos pensamientos, que su carne no mora el bien, nada, y así está el mundo entero. En el cuerpo no mora el bien, nada. Por eso es que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesucristo, Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El pecado. Entonces la condenación en el infierno del alma ya ha sido librada por la ley del Espíritu Santo, que es la gracia de Jesús. Amén. Pero el cuerpo tiene que morir, porque es un cuerpo pecaminoso, se deshace en el polvo, va al polvo y se deshace en el polvo. Y Dios tiene que resucitar un cuerpo nuevo, sin pecado, ¿verdad? O resucita. Todos los seres humanos van a resucitar, ¿verdad? En un cuerpo sin pecado. Entonces el problema está en el alma.
¿verdad? Entonces dice el 3, porque el que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, toda la humanidad tiene el pecado en la carne. Entonces, el pecado que lo engaña, lo pone a tener falsa fe. Entonces, el pecado en la carne empieza a que ponga la fe en una falsa religión, un falso cristiano, ¿verdad? Un adulterio de la ley y la gracia, pone en santería, mormones, religiones. Entonces, si pone esa fe, entonces viene un espíritu inmundo y atrapa el alma. Entonces, el alma es la que está contaminada por una falsa fe, porque el cuerpo está contaminado porque nació pecaminoso y puso la fe en alguien que no murió por su pecado, y ahí entró un espíritu inmundo al alma. Porque todo es por fe. Entonces, pero hay una fe falsa, contraria, de un Dios falso, de distintas fe, de distintos dioses falsos, de distintas religiones de hoy en día, que debemos entender que debemos venir al amor de Dios, que el amor de Dios es que Jesucristo condenó el pecado en su carne. Venimos nosotros a entender, tenemos pecado en la carne, y el pecado siempre nos guía a la condenación. Entonces quiere guiarte a una falsa fe para que reciba un espíritu inmundo en el alma. Y la única manera de que tu alma sea liberada de un espíritu inmundo es que ponga la fe en aquel que dio la vida por ti, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que reconozca que Dios Padre lo levantó entre los muertos con su Espíritu Santo y te arrepienta de esa falsa fe. Entra el Espíritu Santo, desaloja al espíritu inmundo, llama nunca entra, tu alma rescatada. Pero tu cuerpo sigue en los malos pensamientos y tienes una batalla diaria. El nuevo creyente en la fe en Jesucristo, el verdadero cristiano que puso la fe en la muerte y resurrección de Jesús para ser bautizado con el Espíritu Santo, se da cuenta de esto. El Espíritu Santo le muestra que su carne es pecaminosa, que lo alerta de que no peque, que si peca pida perdón. El Espíritu Santo es el consolador que está ahí para decirnos lo bueno y lo malo que hacemos. Y está ahí para guiarnos. Entonces dice que seamos guiados. Te voy a leer el 6, de 7:6 de Romanos otra vez. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvábamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. Ya no es la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, es la gracia de Jesús. ¿Dónde consigue tú esta gracia de Jesús para nosotros? 13 cartas del apóstol Pablo, mira cómo la expresa. Desde Romano a Filimón, ahí está el mandamiento para nosotros del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne pecaminosa, porque el cuerpo son miembros del cuerpo de Cristo que les gustan las cosas naturales buenas, trabajar, estudiar, familia, deporte, cosas buenas. Definición del cuerpo, miembros del cuerpo para ser instrumento de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, comprados a precio de sangre. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se refiere a la carne, está hablando que las cosas malas, pecaminosas. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Ya tiene el Espíritu Santo, empieza a tener pensamiento del Espíritu Santo. Pero la carne pecaminosa no se queda atrás, quiere venir a traer malos pensamientos a la mente. Entonces tú, guiado por el Espíritu Santo, vas machacando lo que es la carne, lo que es los pecados, ¿verdad? Y vas poniendo siempre la obediencia al Espíritu Santo de Cristo, al Espíritu Santo. Entonces, dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona que es salva, que tiene vida eterna, se pone a estar ocupando la carne, va a vivir mal, va a vivir todo maluco y todo, y el Espíritu mostrándole ahí, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, entonces vive mal. El salvado vive mal. El que no es salvado, no tiene el Espíritu Santo, no vive mal. Peca, hace y deshace, no vive mal, ni se da cuenta porque el espíritu inmundo lo tiene engañado, ¿verdad? Lo tiene engañado y no le importa que haga lo malo o haga lo bueno. No le importa, no le da ni siquiera el miedo humano de caer preso, cometer un pecado feo, pues. Entonces dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Dios. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo, no eres de Dios, no tienes el Espíritu Santo, tienes que tener el Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Creyendo que Cristo murió por tus pecados, el Evangelio de la gracia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea que el cuerpo va a morir porque es pecaminoso. Es un cuerpo, oye, mira, el cuerpo va a morir, cosas que no queremos, ¿eh? Pero va a suceder debido a que nacimos pecaminosos y vamos a morir siendo pecadores. La gracia y la santidad vienen en el alma cuando recibiste el Espíritu Santo. Y vivir una vida santa es obedeciendo al Espíritu Santo, santificar tu cuerpo. ¿Cómo es santificar tu cuerpo? La verdad de Jesucristo, oración, mantenerte guiado por el Espíritu Santo, vivir una vida diaria guiado por el que no se ve. Amén. El 10, el 11. En sí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, le edificará, ¿verdad? Y lo levantará, ¿verdad? Quiere decir que el cuerpo muere, ¿verdad? Saca toda esa pecaminosidad, resucita un cuerpo nuevo celestial sin pecado, para unirlo nuevamente al alma. Y el alma que tuvo el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la que va a la vida eterna. El alma que no tuvo el Espíritu Santo, que tuvo un espíritu inmundo, fe falsa, va a la condenación eterna, que es la ira de Dios, el infierno, va al juicio final. Dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Amén, amada familia, te hago este mensaje para que entienda esta hermosa bendición de que el Espíritu Santo está para guiarnos, consolarnos y decirnos lo que está mal, ¿verdad? Y lo que está bien, para decirnos que tenemos un cuerpo pecaminoso y que debemos sujetarnos al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo en su mandato de paz, de amor y misericordia, para entender que lo que es rescatado es el alma, reinar el Espíritu, pero falta tu cuerpo, falta el cuerpo y el cuerpo muere y se deshace. El cuerpo no es ese cuerpo que tú tienes, no va al cielo ni va al infierno. Se deshace porque Dios extirpa la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? La falsa fe. Y tu cuerpo, una persona, para que se vayan los malos pensamientos, tanto del salvado como el que no es salvado, tanto como el que tiene vida eterna como el que no la tiene, la única manera de que se vayan los malos pensamientos es que su cuerpo sea sembrado en el polvo. Y para ser sembrado en el polvo, ese cuerpo tiene que morir, ¿verdad? Entonces debemos entender, amada familia, que teniendo el Espíritu Santo van los malos pensamientos. ¿A quién obedecemos? Vienen pensamientos a nuestra mente. ¿A quién obedecemos? ¿Al Espíritu Santo o a los deseos pecaminosos de la carne? Porque la añadidura de Dios es trabajo, estudio, deporte, cosas buenas para que tú disfrutes aquí en la tierra hasta que Él decida llevarte. Amén. Entonces, la bendición del Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados, poner la fe en Él. Amén. Porque la gracia, el amor y misericordia. ¿Quién te convence de todo esto? El Espíritu Santo. Promesa de Dios Padre, que nos guía siempre a la verdad de entender quién nos librará de este cuerpo de muerte. Amada familia, Jesucristo. Creíste que Jesucristo murió por tus pecados, te arrepentiste de una falsa fe, confesaste que Jesús es tu Señor, no ligar esa fe verdadera con ídolos, con idolatría, con nada de eso, porque el arrepentimiento sincero y verdadero muestra es que es fe en aquel que murió por tu pecado y no ligarla con la distinta fe de los distintos dioses de las distintas religiones que hay hoy en el mundo. Bueno, te recomiendo, amada familia, que la Biblia habla de un cristiano verdadero y de un cristiano falso. Habla la Biblia. Amén. Del que cree en el Dios verdadero y el Dios falso. Del que cree y es guiado por el Espíritu Santo verdadero y el que es guiado por el Espíritu Santo de error. La Biblia habla de todo eso, amada familia. ¿Quieres conocer la verdad?
busca a Cristo. Conviértete a Cristo porque te lo va a revelar después que te conviertas. Porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad y te muestra todas estas cosas. Que Dios te bendiga, amada familia. Que Dios te bendiga, mundo entero. Las personas que viven, y debemos orar por todas las personas porque dentro de la persona hay alma, no hay excepción de personas, y la gracia y la misericordia los llene para esta hermosa bendición. Amén. Que este mensaje te llegue claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la lucha es interna a nosotros, es de contra nuestros propios pensamientos humanos, de la carne, del cuerpo, que no quieren sujetarse a los deseos del Espíritu Santo que están en tu alma, en el alma. Que Dios te bendiga. Amén.